A ver, en esta ocasión vamos a hacer esta aplicación para buscar noticias. Por ejemplo, tú puedes poner aquí una búsqueda rápida y te va a enviar las noticias. Lo primero es revisar cómo está construida la estructura HTML. Es una estructura básica. Vamos a tener un título que diga noticias en tiempo real. Vamos a tener una referencia al al archivo styles.css, y dentro del body vamos a tener un div con la clase container y dentro un H1 o un título que diga noticias en tiempo real. Luego vamos a tener un formulario con el ID search form, un input de tipo texto con ID search input, un placeholder que le indique al usuario lo que tiene que hacer, por ejemplo buscar noticias, y va a ser requerido el campo. Luego vamos a tener un botón de tipo submit que diga buscar. Fuera del formulario vamos a tener un div con la clase categories y vamos a tener 4 botones con la clase category-btn. También van a tener un atributo personalizado que diga data category. Aquí se le puede poner lo que tú quieras. Yo le puse category. Cada uno va a tener un valor. Por ejemplo, technology, health, sports y business. Y también un contenido. Tecnología, salud, deportes y negocios. Luego de ese div categories vamos a tener un section con el ID new list sin contenido porque se lo vamos a insertar desde JavaScript. Aquí es donde vamos a ver las noticias. Luego del div container vamos a tener la referencia al archivo app.js. Ahora vamos a ver el archivo CSS. Por ejemplo, nosotros vamos a apuntar a todos los elementos HTML y le vamos a quitar el margin, el padding, y le vamos a dar una propiedad box sizing border box. Luego en el body vamos a tener la fuente y las demás fuentes que vienen siendo de respaldo. Un background color oscuro, un color blanco, un min height de 100 view height, que esto es lo que va a ocupar todo el alto de la pantalla. Vamos a tener un padding de 20 píxeles en todas las direcciones, un display flex con justify content center para centrar el div container. En el div container vamos a tener un width del 100% y un max width de 900 píxeles. Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos un ancho de pantalla menor a 900 píxeles, por ejemplo 768, este div container va a ocupar todo el ancho de la pantalla, restándole los 20 píxeles que tiene el body, ¿ok? 20 píxeles, 20 píxeles, 20 píxeles. Cuando ya supere los 900 píxeles, esto no va a crecer más de 900 píxeles, como puedes ver aquí. No crece más, se queda en el máximo de 900 píxeles. Sigamos. En el H1 nosotros vamos a tener un text align center, un margin button de un ren y un color en blanco. Entonces vamos a tener centrado el texto, un margin button y el color blanco. Luego en el formulario le vamos a dar un display flex para que se alinee el botón y el campo de input uno al lado del otro. Un gap de 0.5 ren para que tengan su espaciado y un margin button de un ren para que estén separados con respecto a los otros botones, ¿sí ves? Entonces tienen esta separación. Sigamos. En el input, apuntando al tipo texto, le vamos a dar un flex de 1 para que ocupe la mayor parte del ancho de lo que viene siendo la caja del formulario. Vamos a tener también un padding de 10 píxeles en todas las direcciones, un font size de un ren, un border radius de 5 píxeles en todas las esquinas y un border de un píxel solid, un gris. Vamos a tener un color oscuro en el background y un color de texto blanco. Entonces lo vamos a ver. Tenemos los bordes redondeados, el color blanco. Este texto está un poco centradito aquí. O sea, no está pegado al borde porque tiene su padding. Entonces eso es lo que hace que se vea de esta forma. Sigamos rápidamente. El botón tiene padding arriba y abajo de 10 píxeles, a los lados de 15 píxeles. Un tamaño de fuente de un ren, un color azul un poco más claro de fondo. No va a tener bordes. Va a tener los bordes redondeados en 5 píxeles, un color de texto en blanco, cursor pointer y una transition a esta propiedad background color de 0.3 segundos. Cuando se active el evento over, nosotros vamos a manipular esa propiedad y le vamos a dar un color azul más nítido, como puedes ver, y todos los demás botones van a compartir esos estilos. Luego vamos a tener en la clase categories un display flex y un flex wrap, un gap de 0.5 rep y un margin button de un ren. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esas propiedades. Aquí está la separación del gap, están uno alineado al lado del otro por el flex, y cuando la pantalla ya no les alcance se van a ir uno abajo del otro, como puedes ver. Luego de eso vamos a tener al ID new list, le vamos a dar un display grid y un grid template columns de un FR con un gap de 1.5 ren. Esto es para que cada una de las noticias se vayan alineando una abajo del otro.
y van a tener una separación también. Luego de eso nosotros vamos a tener una clase newsCard que, si tú te das cuenta, no la tiene ningún elemento HTML de nuestro archivo. Es porque nosotros vamos a insertar un div dentro de aquí de la sección. Vamos a insertar un div y le vamos a dar esa clase newsCard. Ese div va a tener un background color oscuro, va a tener un padding de un ren en todas las direcciones y un border radius de 10 píxeles para que tenga los bordes redondeados, y una sombra oscura con el RGBA para que tenga un transparente. Luego, dentro de ese edit nosotros vamos a tener un H3 con un margin button de 0.5 para que tenga una separación con él. El P también va a tener una separación de lo mismo con la etiqueta anchor tag. ¿Okay? Vamos a tener en el párrafo un font size de 0.95 ren, un line height de 1.5. Esto es para que cada línea del párrafo tenga su separación también. Luego, en el over de lo que viene siendo la etiqueta A, como puedes ver, tiene un color azul para que se vea diferente de los demás textos, para que lo noten como que es un enlace, ¿ok? Va a tener el text decoration none, pero cuando se pase el cursor por encima se le va a colocar un subrayado. Ahora sí, vámonos con el JavaScript. En JavaScript, lo primero que vamos a hacer nosotros es crear una variable llamada API Key. Yo lo hago de esta forma porque normalmente de esta forma es como se van a guardar las variables en el archivo .envn. Esos son las variables entornos. Aquí nosotros lo estamos haciendo de esta forma, pero no se hace así. Esto se guarda en una variable entorno porque estos datos son sensibles. Entonces, esa aquí yo la obtengo de esta página que es newsapi.org. Simplemente le das en Get Started, te creas tú la cuenta. Yo me la creé con Google y me da de una vez lo que viene siendo la API Key. Y esa API Key me va a servir para que me autentique en la misma API y me dé la información que le estoy solicitando. Bien, luego de esto nosotros vamos a crear otra variable que también podría ser una variable de entorno. Se va a llamar base URL. Y aquí nosotros le vamos a colocar lo que viene siendo el dominio en sí, el enlace al dominio del mismo NewsAPI, ¿ya? Porque se llama NewsAPI, ¿verdad? newsapi.org, pero vamos a acceder a la ruta de la versión, que viene siendo la versión 2. Bien, ahora nosotros lo que vamos a hacer es crear la clase, va a llamar NewsApp. Dentro del constructor nosotros vamos a crear las propiedades. Vamos a hacer referencia a lo que viene siendo el formulario, referencia al input, vamos a hacer referencia a todos estos elementos botones y referencia a este elemento section con este ID. Bien, aquí puedes ver que estoy haciendo una referencia a los elementos con el ID search form, que viene siendo el formulario. Luego al elemento input, search input, a todos los elementos que tengan la clase category btn. Aquí lo que se almacena es un arreglo con todos estos botones. Vamos a tener también la referencia al elemento new list. Y lo último que vamos a hacer aquí en este constructor es colocarle, o vamos a ejecutar un método que se va a llamar initEvents. ¿Ya? Nosotros vamos a ejecutar este método y de paso lo vamos a ir dejando creado aquí. ¿Por qué hacemos esto? Porque este método va a tener ciertas cosas que van a hacer que funcione nuestra aplicación, pero nosotros necesitamos que se ejecute apenas se haga una nueva instancia de la clase NewsApp. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer cuando se recargue la página o se construyan los elementos de la página, nosotros queremos que se haga una nueva instancia de nuestra clase para que se ejecute este método, ¿ok? Entonces nosotros del document vamos a escuchar el evento del doContentLoad, ¿ya? Eso estamos escuchando el evento de carga de la pantalla, ¿ok? O de la ventana, como le quieras llamar. Y nosotros aquí hacemos una nueva instancia del NewsApp. De esa forma, cuando se recargue la página, se va a hacer una nueva instancia de la clase y se va a ejecutar este método. Ahora, en el cuerpo del método lo que vamos a hacer es utilizar el formulario, porque yo quiero escuchar el evento submit de este formulario. Entonces le coloco lo que viene siendo el add-event-listener para escuchar el evento submit. Capturo el evento en una variable e y mando lo que viene siendo el callback. Luego prevengo el comportamiento por defecto que tiene los formularios cuando se activa el evento submit, que es recargar la página. Eso no lo queremos. Luego yo necesito tomar en una constante query, necesito tomar el valor que el usuario escribe en el input. Entonces voy a tomar
del input, this.search input, voy a tomar el value. Y a ese value le voy a quitar los espacios innecesarios. Y a esa query yo la voy a validar de que sí tenga contenido, no sea ni un define ni null. Y si tiene contenido, entonces yo voy a disparar un método que se llama search news y va a tomar como argumento la query. Perdón ahí, déjenme colocar bien el punto y coma. Y este método nosotros lo vamos a crear acá fuera del otro método para ya tenerlo creado. Y este método toma aquí la query. Luego de eso, nosotros lo que vamos a hacer acá es crear, o más bien iterar todos los botones, porque quiero obtener de este atributo su valor de cada uno de los botones. Entonces, recordando de que el query selector all me da un arreglo de todos los botones o de todos los elementos que yo le pase aquí, yo voy a iterar ese this.categoryButtons, lo voy a iterar con un for each, voy a obtener el botón y voy a mandar el callback. Ahora yo, una vez que ya tengo ese botón, lo que voy a hacer es escuchar a su evento click y voy a pasar otro callback. Bien, una vez tengo esto, yo voy a querer almacenar ese dato de aquí en una variable llamada category y ese dato yo lo obtengo del btn. Este es un método donde yo le paso lo que yo escribí acá en este atributo, le paso aquí como un string y él me va a dar ese dato. Entonces yo lo puedo ver tranquilamente con un console log category. Me voy a la consola del navegador, le quito esto del responsive y veo el dato, ¿ok? Negocios viene siendo business. Acuérdense que acá está en inglés y el contenido en español. ¿Ya? De esa forma yo obtengo ese dato y ese dato yo se lo voy a necesitar enviar a este método de aquí. Aquí en vez de query yo le paso la category. Y listo con este método de init events. Hay una cosa aquí que yo tengo que hacer. Por ejemplo, este evento va a ser un evento asíncrono. ¿Por qué? Porque a este evento nosotros vamos a obtener unos datos, pero tiene que ser asíncrono. Entonces lo primero que yo voy a hacer aquí es crear una constante URL, porque en este método yo voy a generar la URL de la petición. Entonces, recordando que yo tengo el dominio en base URL, lo coloco aquí y quiero acceder a la ruta del everything, ¿ya? Porque quiero todas las noticias. Entonces, para ingresar los parámetros en la URL, coloco el símbolo de interrogación, pero el de cierre, y le coloco aquí la query. Si yo dejo esta query así tal cual, seguramente voy a tener error al momento de hacer la petición, porque puede ser que tenga caracteres extraños. Entonces yo necesito que esos caracteres me los convierta a un código que lo acepte el programa. Entonces utilizo el método encodeURIComponent. Luego de eso voy a utilizar el ampersand, porque voy a necesitar ingresar otros parámetros en la URL. Por ejemplo, el lenguaje va a ser es, porque necesito que envíe las noticias en español. Luego voy a ingresar otro parámetro. El parámetro va a ser la cantidad de noticias que quiero que me envíe. Yo quiero 10 nada más. Entonces en el parámetro page size le coloco la cantidad. Y por último, yo necesito el último parámetro, que es quizás el más importante, que viene siendo la key, para que la API me autentique y me dé la información. Entonces yo aquí le coloco API key con la K en mayúscula y le coloco mi variable que viene siendo API key, la key API, perdón. Una vez yo ya tengo esta URL, yo voy a crear una constante llamada data. Esta constante va a tener su await y aquí a esta constante yo le voy a pasar otro método que no he creado, pero que lo voy a crear, que va a ser fetch data. Y a este método le vamos a pasar la URL. Este método también va a ser asíncrono, por eso le colocamos el await para esperar la respuesta. Aquí no voy a hacer nada más en este search new, porque necesito primero trabajar en el fetch data, porque yo quiero que ustedes vean cómo conseguimos los datos de la respuesta, ¿ok? Pero aquí falta un paso más. Entonces vamos a crear este método que va a ser asíncrono, va a recibir la URL y aquí nosotros vamos a utilizar el try y el catch, ¿ya? Para poder gestionar las peticiones. Entonces vamos a crear una constante llamada res. Esa constante va a esperar la respuesta de la petición fetch pasándole la URL. Cuando nosotros obtengamos la respuesta, vamos a validar esta respuesta. Si yo lo dejo así, voy a validar de que el OK sea true. Yo necesito que sea false. Si esto es false, entonces yo voy a disparar un throw new error
que indique que no se encontró la noticia o no se encontraron noticias. Cuando yo disparo un throw new error, se termina el flujo del try y empieza el flujo del catch, ya que el catch es el que va a capturar ese error y lo va a tener aquí en este error. Entonces, yo voy a enseñarle ese error quizás al programador, o si el usuario tiene más conocimiento, lo va a ver en el console.error, o sea, en la consola del navegador. Aquí yo le voy a colocar ese error y le voy a mostrar un mensaje al usuario. De dónde saco o dónde coloco ese mensaje, lo voy a colocar en el section, aquí. ¿Ya? Aquí le voy a insertar en el inner HTML un elemento P con un mensaje. Entonces aquí yo le indico al usuario en un mensaje con un elemento párrafo, le indico error cargando las noticias, inténtalo nuevamente, para que el usuario vuelva a intentar buscar una noticia. Ya, si esto da false, entonces si la respuesta fue exitosa y si tengo el OK en true, entonces yo lo que voy a hacer es retornar el res, pero transformándolo en JSON. Entonces también tengo que pasar el await aquí, porque esto se espera, ¿ok? Esto es un proceso asíncrono. Entonces ahora sí el data va a tener ese dato, valga la redundancia, va a tener ese dato en JSON. Y lo podemos ver, incluso quiero que lo vean porque necesito explicarles algo. Este data lo quiero colocar aquí en el console y lo vamos a revisar acá. Por ejemplo, aquí yo tengo un objeto y dentro yo voy a tener los artículos. Allí van a estar las noticias. Entonces, del data yo tengo que acceder a su propiedad articles. Y aquí yo tengo todas las noticias. ¿Ya? Nosotros vamos a tener otro método que es el que nos va a pintar esas noticias en la pantalla. El método se va a llamar render news y este va a obtener los articles. Entonces yo accedo a la propiedad articles de la data. Allí están todos los artículos. Bien, este render articles yo lo voy a crear acá abajo de el fetch data. Este sí es un método normal, no es un método asíncrono. ¿Ya? Y este método recibe los articles aquí. A estos articles que nosotros estamos recibiendo, yo lo que tengo que hacer es validar que efectivamente tengan contenido. Entonces yo voy a validar que este article no sea ni un define ni null. Y aparte voy a validar si es que es un arreglo, voy a validar de que no sea un arreglo vacío. Eso lo valido con la longitud del arreglo. Entonces valido que el arreglo no, o sea que la longitud del arreglo no sea 0. Y si esto es así, entonces lo que voy a hacer es retornar. Retorno para que no siga con el flujo del método y no hago absolutamente nada. Ahora, en caso de que esto dé false y si tenga datos el arreglo, yo lo que voy a hacer es insertar todos esos datos que tiene el arreglo, lo voy a insertar en el section new list, en su inner HTML. ¿Qué voy a hacer? Voy a iterar con un map el arreglo de articles. Voy a capturar el artículo para mandarlo, o sea, para rellenar los datos que yo necesito. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí no voy a hacer con estas llaves, con esos corchetes, no lo voy a hacer un retorno implícito porque ya voy a empezar a construir los elementos. Nosotros tenemos que recordar que yo tengo una clase newsCar. Esta clase yo les indiqué que era un div. Ese div lo vamos a colocar aquí. Y dentro de este div nosotros vamos a tener elementos, un elemento h3, un elemento p y un elemento de enlace. En cada uno de estos elementos nosotros vamos a empezar a colocarle los datos que no comenté, lo que viene siendo el console log de la data, porque necesito también mostrarles de dónde voy a sacar yo cada dato. Entonces, por ejemplo, yo busco deportes, ¿ya? Entonces aquí tengo otro error, habría que verlo. Por ejemplo, el render this, ya desde allí ya me está diciendo un error que yo quizás sí lo cometí sin darme cuenta. A ver, verifiquemos acá donde estoy llamando yo el render news. Bueno, olvidémonos de eso porque todavía no he cometido un error. Yo pensé que no le había puesto el this, pero sí le puse. Bueno, centrémonos. Yo lo que voy a hacer aquí es ingresar al artículo, ¿verdad? Ya ingresé y cada artículo que yo obtengo aquí, cada artículo representa a uno de estos aquí, a una posición. Entonces ingresemos a cualquiera. Nosotros vamos a tener las propiedades title, URL y description, que son las propiedades que yo voy a utilizar. Hay muchas más propiedades como puedes ver, pero yo voy a utilizar estas. Si tú quieres puedes ir viendo qué data te entrega cada una. Esas propiedades yo las voy a acceder desde el article, simplemente colocando article, punto y la propiedad que viene siendo title.
Acá le voy a colocar, por ejemplo, el article.description, ¿ya? Puede ser que el description no traiga data. Entonces, yo lo que podría hacer es verificar si este es null o undefined. Entonces lo que yo voy a hacer es colocarle un texto sin descripción, ¿ya? Eso es otra validación que se puede hacer. ¿Qué más? Al anchor tag yo le voy a colocar el href, y en el href vamos a tener lo que viene siendo el article. Que aquí se encuentra el enlace al artículo para que lo puedan leer completo. Y yo creo que se abra en una ventana aparte. Entonces le pongo el target, déjame escribirlo bien, target-blank, ¿ya? Y aquí le coloco un texto que diga leer más. Eso sería todo, pero aquí pasa algo que les voy a enseñar el por qué pasa. Si nosotros buscamos cualquiera, se nos va a pintar, ¿verdad? Con todo lo que nosotros le colocamos en el CSS también. Pero esto de aquí, ¿de dónde sale? Es una coma que se ve en cada uno de los elementos. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros cuando usamos el map para iterar un arreglo, el map nos devuelve otro arreglo, pero un arreglo de string. Y como nosotros lo estamos pasando en el linear HTML, lo que hace es convertirlo a string con el método toString. Entonces coge todas esas posiciones del arreglo y las pega y las separa con una coma. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es borrar esa coma. Como sabemos que ya esto es un string, nosotros vamos a encadenar al map un evento join y le vamos a colocar un string vacío para que no tenga separación, se pegue todos los strings, ¿ok? Se peguen todos los espacios bueno, yo les digo espacios porque son espacios así como tú puedes ver, ¿ya? Esto es una posición, esta es otra posición, bueno, posición en realidad, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo aquí es eliminar esa coma y colocarle que este va a ser el separador, o sea, nada. Entonces ahora si nosotros cuando busquemos, déjame ver si guardé, cuando busquemos nuevamente, ya no vamos a tener ese separador. Y va a estar separado por los estilos CSS que nosotros le pusimos aquí, que es el margin. Eso sería todo de la aplicación. Ya esto te lo expliqué también. Y, por ejemplo, nosotros busquemos aquí, puedes buscar lo que tú quieras en sí, en tema de noticias. Por ejemplo, esta noticia de aquí es muy buena. Es una noticia que yo no sabía, la verdad. Recién me van a enterar por esta aplicación. Entonces aquí dice que Microsoft está dando cursos. Vi que era de JavaScript y de Python. Entonces, imagínate si te dan un certificado, o sea, está muy bien. Si te gustaría, puedes ir a leer la noticia en sí y ver qué es lo que te están brindando. En todo caso, eso sería toda la aplicación. Espero te haya gustado y te sirva.